Pimentón de la Vera, denominación de origen protegido. Y evidentemente dar las gracias a nuestro alcalde, a la Secretaría de Turismo, y a Teresa, nuestra presidenta, nuestra alcalde de comenzar informalmente, Teresa Bartolomé, la presidenta de denominación de origen en este caso. La sensación del Pimentón de la Vera tiene que ser una propuesta de futuro. Años y años son los cuales consigamos que Plasencia y todo el norte, como hasta ahora ha venido siendo, podamos seguir colaborando y cooperando en un tema y en un producto, en este caso, que es muy importante para el sector turístico, porque nosotros lo que sí queremos conseguir con ello es un nuevo producto turístico gastronómico. La sensación del Pimentón de la Vera es que, como he dicho anteriormente, crear un producto de calidad turística que vertebre todo el territorio de las comarcas, en este caso, productoras del pimentón. Queremos poner en valor uno de nuestros principales productos gastronómicos, dando a conocer su proceso de elaboración, desde el campo a la mesa y sus múltiples raíces culturales. Queremos mejorar la rentabilidad del sector turístico en las comarcas afectadas por el proyecto, no solo de Plasencia, todas las comarcas, combatiendo la marcada estacionalidad de la temporada, baja, otoño e invierno, por lo cual lo explicaremos a continuación porque hemos elegido estas fechas, evidentemente es para menos visitantes o clientes tenemos tanto en Plasencia como en las comarcas productoras y queremos comenzar a dinamizar que sus clientes tengan un aliciente más para estar presentes con nosotros. El territorio afectado por el proyecto de turismo gastronómico Pimentón de la Vera, denominación de origen, comprende los siguientes territorios. Son 5 territorios, 5 comarcas. La comarca de la Vera, que está con 26.200 habitantes y 19 pueblos. Comarca de Campanayuelo, 37.700 habitantes y 22 pueblos. Comarca del Valle de Alagón, con 38.800 habitantes y 27 pueblos. Comarca del Valle de Lambroz, con 10.700 habitantes, abarcando los 13 pueblos. Y la ciudad de Plasencia, con 41.000 habitantes aproximadamente. Municipios afectados, 82. Habitantes afectados, 154.400. Las acciones previstas dentro de este proyecto, que quiero contaros a todos, es, en primer lugar, la primera acción será una jornada técnica para profesionales, jornada formativa dirigida a profesionales del sector de la hostelería y el turismo que deseen participar en el proyecto. Se impartirán conferencias por expertos de reconocido prestigio en distintos campos de la gastronomía, la dieta mediterránea y el conocimiento del Pimentón de la Vera, denominación de origen protegida. Segunda acción, Festival del Pimentón de la Vera, denominación de origen protegida, fecha de celebración prevista del 3 al 10 de noviembre del presente año. Participantes van a ser agricultores, fábricas de pimentón, restaurantes, gastrobares, bares de tapeo, tiendas de productos gourmet, alojamientos turísticos, empresas de actividades turísticas y guías del turismo, todos los sectores que tienen que ver con el turismo. Es una oferta de menús de degustación en restaurantes, rutas de tapeo en bares, cafeterías y gastrobares, degustaciones sin variedades en ubicaciones singulares, visitas al Museo del Pimentón de la Vera de Jaén, visitas culturales a los principales recursos de la zona afectada por este proyecto, visitas y actividades de naturaleza a los principales recursos de la zona afectada por este interesante proyecto. Y como tercera acción, queremos comercializar una serie de paquetes turísticos, entre los cuales vamos a fomentar la formación de paquetes de experiencia turística mediante la colaboración de empresarios y profesionales. Comercialización de paquetes participantes serán agencias de viajes, receptoras, alojamientos, restaurantes, cafeterías, gastrobares, bares de tapeo, fabricantes de pimentón, agricultores, comercio de productos gastronómicos, guías de turismo cultural, guías de turismo activo y guías de naturaleza. Tenemos una financiación importante, como habéis podido ver en los papeles que hemos entregado, una financiación y un proyecto que evidentemente sería imposible de realizar sin la cooperación y participación de nuestro ayuntamiento y de la Dirección General de Turismo, los cuales abarcan casi un 70% de la inversión público-privada que vamos a realizar entre las dos administraciones que cooperan con este proyecto y las empresas privadas de los sectores que ustedes tienen que ver. Vamos a formar una comisión mixta en la cual vamos a actuar parte miembros de ACTUC, miembros de denominación de origen, un técnico que el ayuntamiento nos indique y un técnico, en este caso también que la Dirección General del Turismo se me pasaba. También agradecer a la Diputación Provincial de Cáceres en su participación, a la cual le pedimos también la participación de un técnico con nosotros, para que esa comisión mixta entre todos elaboremos y consideremos que este proyecto es un proyecto interesante.
interesante, del cual nos hemos sentido orgullosos tanto a tú, en la Dirección de Origen, nuestro Ayuntamiento y la Dirección Provincial de Gobierno. Vamos a ir visitando, llamando a todos los establecimientos que quieran colaborar y cooperar, evidentemente, porque ya esa es nuestra obligación, ese 30% de aportación económica privada que necesitamos para completar ese 33%, en este caso hasta los 30.000 euros, que es, digamos así, aproximadamente el presupuesto que hemos aprobado, pues necesitamos ese empuje también. Nos dirigiremos a través de prensa, radio y televisión, haremos en este caso nuestro marketing para captar a estos posibles participantes y a ser posible que a ver si somos capaces de aumentar el presupuesto, porque es lo que pretendemos, que la Esencia, Pimentón, La Vera y las comarcas productoras sean los embajadores, en este caso, en muchos años para el proyecto que estamos presentando. Pimentón de La Vera se hará la presentación a la empresa el día 25 en Las Claras a las 11 de la mañana. Disculpa, es un pequeño caso. Nosotros le dedicamos a la presidenta, dicho que era por Pepa, ¿de acuerdo? El 25 a las 11 de la mañana en Las Claras, en el Museo.